Bienvenidos a mi nuevo canal, Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrinolo y soy médico. En este mes del orgullo LGBTQ hablaré de la sexualidad humana. De acuerdo con Wikipedia, la sexualidad humana es la capacidad de sentir experiencias eróticas y de expresarse sexualmente. Eso involucra sentimientos, comportamientos biológicos, eróticos, físicos, emocionales, sociales o espirituales. Los seres humanos realizan actividades sexuales con diversos fines, ya sean ellos reproductivos, para el mantenimiento de vínculos sociales o para el goce, el placer, tanto propio como de la otra persona. Los aspectos físicos, biológicos de la sexualidad corresponden en gran medida a las funciones reproductivas humanas, incluyendo el ciclo de la respuesta sexual humana. Eso parece bastante sencillo para comprender, ¿verdad? ¿No? Ok. Si te parece que sí, bueno. Pero si te parece que no, bueno también. ¿Sabes por qué? Le voy a explicar de otra manera. Si usted no está de acuerdo conmigo por un tema religioso, voy a usar los textos religiosos para explicar. ¿Puede ser? Si te masturbas, te quedarás ciego o se te caerán las manos o te quedarás enano. Y yo me pregunto, si eso de hecho fuera verdad, ¿cuántas personas habría en el mundo ciegas, sin manos y enanas? Estoy explicando cómo hizo Ana María López Llorante, que es psicóloga y sexóloga de la Asociación Libre de Adicciones Cástalos de Linares y asesora del Comité Técnico de la Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. De acuerdo con ella, la experiencia me dice que esos mitos suelen estar fundamentados en creencias de tipo religioso y que se ven más arraigados y son más difíciles de modificar o eliminar. Cuanto más creyente es la persona con que la tengo que trabajar, algunas veces ese inicio de la intervención profesional es la más complicada del proceso terapéutico y por eso pongo un ejemplo. Cuando se relacionan los términos sexualidad y religión, la primera idea que se nos viene a la cabeza es que para la religión todo es un tabú y prohibición es pecado, es asqueroso, es inmoral, impuro, entre otras cosas. Pasamos a ver algunos datos curiosos sobre qué dicen las distintas religiones sobre distintos aspectos de la sexualidad. Si echamos mano a la bibliografía y nos vamos a la época que nació Jesús, podemos comprobar que él no dijo nada sobre la sexualidad humana. Entonces, ¿de dónde surge
que la homosexualidad, la anticoncepción, el tener relaciones premaritales es un pecado y que la persona que lo practique irá al infierno. O porque la masturbación es algo impuro y que va a perjudicar a la salud. O porque hablar de sexualidad, aún en el siglo XXI, provoca cierto pudor y vergüenza. O entrando en un terreno aún más complicado, porque el propio celibato aún es considerado como una prohibición para los sacerdotes. Concretamente, dentro del cristianismo se atribuye a San Agustín que el deseo sexual, o sea, la lujuria, había animado a Adán a aceptar la propuesta, había animado a Adán a aceptar la propuesta de Eva de probar la fruta prohibida del árbol de la sabiduría. Así fue como se asoció por la primera vez el deseo sexual con los orígenes del pecado. Su forma de pensar es considerado como la responsable de la confusión en la ansiedad ante el sexo en la Iglesia occidental. Esta unión entre sexo y pecado hizo que muchos cristianos tuvieron y aún tengan vergüenza ante el deseo sexual y el acto de saciarlo a través de la consecución o la búsqueda del placer. Esta religión, después de 2000 años, aún sigue vigente en la creencia de muchas personas. En el siglo XVI se produjo un desafío entre el sexo y el pecado, original a través de la Revolución Sexual, que se inició en 1577 con Martín Lutero, a través de la Reforma Protestante, que rechazó que San Agustín decía respecto a que el sexo era pecaminoso, pasando a considerar el sexo entre un hombre y una mujer como regalo de Dios, mientras que se produjera dentro de matrimonio. ¿Ustedes siguen mirándome? Bueno, si les gustan, dame un like, ¿ok? O un me gusta. Se podría considerar como un avance, pero creo que todavía insuficiente. Te estás quedando aburrido, ¿verdad? Decime la verdad, por supuesto que sí. Entonces aprovecha, suscríbete a mi canal y vayas y busques un vaso de agua. Si quieres, pausa el video. Yo no voy a explicar todos los detalles aquí, porque yo sé que si hablo con ustedes, tú vas a cambiar de canal, ¿no es verdad? Entonces voy a ser un poco más directo. El hinduismo no es una religión monolítica, ya que existen muchas escuelas, algunas de ellas se consideran corrientes reformistas y otras son muy extremas, como la que gobierna hoy la India y, por pena por ley, la homosexualidad. Yo te comento, en la realidad, eso yo incluso creo que esté cambiando en India. Pero bueno, la verdad es que yo, como vos, como usted, soy humano y bueno,
puede ser que no haya hecho la búsqueda más perfecta. ¿Me comprenden, no? Pero bueno, continuemos. La soltería y la castidad están mal consideradas en la casta sacerdotal hindú porque se ven como actitudes naturales, igual que hoy, por influencia islámica y cristiana, tampoco ven naturales el sexo anal ni las prácticas que nos llevan a la reproducción. Pero tú me vas a contestar, pero yo no practico al hinduismo. Y yo te voy a contestar, no aguanta un rato más, o en la realidad, aguanto un rato más y te voy a decir, de acuerdo con Luis García Llerena, que es un pastor evangélico y docente en Gracia Calvary Chapel, el hinduismo a la luz de la Biblia. 1. El hinduismo existe aproximadamente 900 millones de hindúes en el mundo. Hindú significa indio. Es el nombre de los habitantes del valle. Del valle del río Indo. Ahí se desarrolló una importante cultura urbana en el año 3000 a.C. El hinduismo no tiene un fundador conocido. Es una religión nacida a partir de la mezcla de muchos cultos locales y regionales, desarrolladas en el norte de la India desde el año 3000 a.C. Es una religión que tiene miles de dioses, templos y formas de expresión. Si no me crees, mis fuentes están acá en el video. Gracias por mirar y ojalá yo haya conseguido una suscripción. Si te enojas, no me importa tampoco. Pero piénsalo bien. En serio les pido, piénsalo bien. Las personas se equivocan. Y si usted cree en Dios, yo estoy seguro que crees en Jesús. O sea, volver a la parte en que Jesús dijo que las personas no dijo nada, pero nada sobre la homosexualidad. ¿Me entendés? O sea, en este mes del orgullo LGBT, piensa un poco, personas, por favor, porque la verdad es que todos nosotros somos humanos y todos nosotros tenemos el derecho de disfrutar de la vida. ¿Me entendés? Usted me entiende, ¿no? No existen ciudadanos de segunda clase, de tercera clase. Nosotros somos iguales, ¿entendés? O sea, ¿de qué importa si una persona que sea tu hijo, sea tu nieto, sea tu pareja, sea quien sea homosexual? No importa para nada. Vos vas a seguir amando a esa persona de la misma manera. Ese es el tema
que yo quiero explicar a ustedes. ¿Me entendés? Bueno, muchísimas gracias por mirar a mi programa. Si tienes algunas dudas, mira, os hago una sugerencia. Entra a mi dirección de mail hugo.loh@gmail.com y les contesto personalmente esas preguntas. ¿Está bien? Que se cuiden y